Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de dudas sobre el formato del examen final de la asignatura de TIC, tanto del grupo de informática como del grupo de organización industrial. Entonces, pues nada, estamos aquí conectados, Lucas y yo, para que nos hagáis todas las preguntas que consideréis oportunas. Ayer os envió Lucas a través del tablón de anuncio un mensaje con un enlace a un vídeo en el que ya os resumimos ahí pues, las opciones de formato más generales. Tampoco queremos entretenernos mucho con ellas porque las tenéis ahí publicadas. Tened en cuenta que como el 80% de ese vídeo realmente lo vais a ver repetido en todas las asignaturas a las que asistáis a estas presentaciones del examen final presencial, porque la normativa de los exámenes es común para toda la universidad, pero bueno, sobre todo para aquellos que sea vuestra primera vez este semestre en presentaros a un examen presencial escrito de nuestra universidad, pues es interesante que lo reviséis y bueno, que reviséis también la guía docente, que están ahí las normas y todos los datos. Lo que hemos hecho en este vídeo y en esta sesión de dudas es un poco repetir lo que tenéis ahí ya por escrito. Y ahora pues os dejo el turno a vosotros, tanto si tenéis audio como si no, id levantando la mano ahí con el sistema este de la videoconferencia y os voy dando paso y os vamos contestando Lucas y yo a las preguntas que nos vayáis haciendo. Bien, Raquel había sido la primera en pulsar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Nada, mi pregunta es acerca de las preguntas tipo test. ¿Estas preguntas serán tipo como las de los controles o serán de otro tipo? No, pues tú lo has dicho, serán tipo como las de los controles. Vale, ¿y las sacaréis de ahí o serán preguntas nuevas? Ya no sé si eso me pueden responder. Claro, eso ya no te vamos a ser tan precisos en la respuesta, pero puede que sean de la bolsa y puede que no. Vamos a dad por hecho que no. Vale. Sí, o sea, serán preguntas no las que sabe ya todo el mundo, que sé que hay por ahí bolsas de preguntas que están por ahí. Entonces, pues, no son complicadas, ¿vale? No son difíciles, pero sí que son probablemente las que no tengáis, ¿vale? Pero la redacción es nueva. Foros. Eso sí, Sí, si con eso te contestamos a tu pregunta, Raquel. Vale. Y luego ya de las preguntas que comentáis, las 3 preguntas a desarrollar, serán más, bueno, entiendo que serán tipo teoría, ¿no? ¿Algún tema a desarrollar? Bueno, son ¿O teórico-prácticas. teórico-prácticas? Sí, o sea, se puede poner algún enunciado que tengáis que hacer algo práctico, ¿no? Pues resolver algún caso sencillo y rápido, pero con alguna de las aplicaciones que se han utilizado, principalmente las de las actividades del aula. ¿Vale? O sea, pues, no sé, pues, a lo mejor se puede preguntar cómo resolveríais tal situación utilizando Dropbox, ¿no? Pues eso puede ser una pregunta susceptible de preguntarse. Porque o sea, lo que tenéis que repasar no es solamente, o sea, tenéis que repasar lo que hay en el aula, ¿de acuerdo? Por supuesto, hay que repasarse el manual porque esas preguntas, como tú también has iniciado, también son teóricas. O sea, se puede preguntar una definición, pues una serie de propiedades de alguna de los temas que se han tratado, ¿no? Pero también, pues, como resolver algo con algunos de los programas, pues con Excel, con Octave, con cualquiera del juego de aplicaciones que habéis utilizado en las actividades del aula. Vale. Más o menos eso. No son difíciles, ¿eh? No son difíciles, pero sí que tenéis que saber acordaros de cómo se maneja Excel, ¿vale? Entonces, no podéis decir Excel ya me lo eliminé de la actividad. O yo qué sé, o Dropbox. Claro, por supuesto, tened en cuenta que el examen es escrito y que lo que se pregunta se puede hacer escrito en el papel, ¿vale? Pero sí que hay preguntas sobre las actividades software del aula. Y tener en cuenta que hay 5 modelos de examen, entonces no todos van a tener las mismas preguntas. Vale.
Sí, eso es importante. Lo que ha dicho Lucas, veréis ahí en el vídeo. O sea, una de las recomendaciones es que reviséis bien la hora y el día, el lugar donde os vais a presentar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Porque hay, o sea, se pueden dar situaciones en las que os presentéis en una hora equivocada. O sea, vais a tener vuestro examen con vuestro nombre y el modelo que os toca resolver, que no tiene por qué tener nada que ver con el del compañero, y entonces tenéis que estar en ese sede, en ese día, esa hora, para poder hacer vuestro examen, ¿de acuerdo? Bueno, veo que empieza y no sé si solamente Raquel tiene audio y ya el resto tenéis que escribir en el chat, entonces podemos revisar un poco las preguntas que están apareciendo en el chat. Raúl, justo antes de que conectáramos la grabación, lo del vídeo del examen, que son estas diapositivas que ha compartido Lucas, por si acaso tenemos que rescatar alguna y enseñaros la información, pero lo tenéis vamos, a los que estéis suscritos al foro por email, lo tenéis en el email, y en la aula virtual pues entráis en el tablón de anuncios, en el hilo del examen, de la sesión del examen presencial, y ahí tenéis el vídeo con todos los detalles que os hemos ido ahí contando, pues el número de preguntas, la puntuación, que tenéis que tener aprobada la evaluación continua, etcétera. Y ahora pregunta Marcos, ¿existen exámenes de años anteriores que podamos consultar? Pues no los hay, porque No. también un poco en vuestro propio beneficio, porque entonces no podríamos reaprovechar absolutamente ninguna de las preguntas que hay en esos exámenes, ¿no? Entonces no los hay. No, pero imaginaros, las preguntas de tipo T ya les digo que son todas nuevas. O sea, son todas de nueva invención y nueva redacción. Con lo cual, no. Bueno, podéis. Está bien que estudiéis las de años anteriores, pero Sí, ya de os hecho, digo yo que. las de años anteriores las hemos ido incorporando al banco de preguntas, así que Sí, os han tenido que ir saliendo en los controles que hayáis hecho, ¿vale? sí. Y incluso algunas preguntas de examen de años anteriores, pues ahora son los enunciados de alguna de vuestras actividades. Entonces, realmente lo que tenéis que repasar es lo que está en el aula virtual. O sea, no dediquéis tiempo extra, material extra, porque también el tiempo es limitado y quedan ya solo 2 semanas. Entonces, pues revisad los temas del manual, o sea, leéroslos, ¿vale? Porque de ahí sí que habremos sacado preguntas nuevas. Y nada, y sobre todo revisar la información que hayáis hecho en las actividades. Todavía faltan un par de actividades que están, alguna de ellas incluso en plazo de este extendido para poder entregarlas con penalización, pero vamos, en un par de días tendréis ya todo el feedback de todas las actividades, de todo el aula, y nada, pues revisad un poco lo que habéis hecho, cómo se hacen, lo que se os pedía en esos casos prácticos de esas actividades, y estar tranquilos, que de verdad que es muy sencillo y con eso se resuelve el examen, pero sí que hay que estudiarlo, ¿vale? O sea, sí que hay que repasar el contenido del aula, no vale con decir, bueno, como ya he hecho las actividades y he sacado buena nota, ya con esto voy al examen y ya está, sino que yo os recomiendo personalmente que reviséis el material. Sí. Que reviséis las actividades. O sea, que cuando hicisteis la de Excel, pues que os acordéis, y cuando hiciste la de Dropbox y la hiciste, pues que os acordéis un poquitín de cómo hicisteis aquello, de cómo se compartía un fichero, todas esas cosas, pues es importante, por si acaso se preguntan en el examen. Muy bien, más preguntas. Tenemos aquí un montón de participantes, pero muy poquitas dudas. No sé si tenéis más dudas por ahí. Nada, gracias a ti, Marcos. ¿No hay más dudas? No me lo creo. Dice el chat que José Antonio y Francisco están escribiendo. Vamos a darles unos segundos. ¿Qué son las competencias Digicomp? Porque sí, si está dentro del temario, de la parte que hemos puesto, sí que puede haberlas, ¿vale?
A ver, las preguntas son lo suficientemente concretas y concisas como para que se respondan en poco tiempo, ¿vale? Además tenéis espacio limitado. No os podéis salir del espacio que hay para responderlas. Entonces, pues tampoco, también no es por complicaros la respuesta, sino por, entre comillas, obligaros a que limitéis el tiempo que le dediquéis a responder cada una de ellas y no divaguéis, porque, bueno, pues no se trata de poner un epígrafe así que ocupe todo el tema 2 y tengáis que escribir 50 páginas en el examen, ¿de acuerdo? Pero sí, o sea, hay que leerse cada tema, pues hay que conocer todo lo que se explica ahí en el manual, que, bueno, en muchos casos lo que requiere es una lectura, no una memorización, ¿vale? Del tema. No sé si con esto te he contestado, José Antonio, creo. Tenía aquí el micrófono apagado, que estaba yo hablando. Que eso del tema 1, bueno, el tema 1, las competencias, ahí es un tema un poco árido, ¿vale? Y vasto. No lo aprendéis todo así de memoria y es un rollo, soltar un rollo, ¿vale? Todo de memoria, sino que los hayáis leído y que las explicar, entendáis. o sea, pues hay conceptos que tienen una definición única y que efectivamente, pues sí, se me ocurre que se os pueda preguntar, no sé. No sé, que sepáis lo que es un tipo de, los tipos de redes de, yo que sé, No horizontales sé y qué deciros, porque verticales. claro, hay tantas preguntas en el examen que no sé Claro, qué deciros. es que hay 5 modelos de exámenes por 3 preguntas, me parece que había en cada uno. 3 preguntas en cada uno, bueno, 10 en el test, entonces, pues, si se pregunta qué es una red social, pues Pues eso. tenéis media página para explicar lo que vosotros consideréis que son los conceptos más importantes que podrían definir qué es una red social, ¿no? Los tipos de redes sociales, pues todas esas cosas, pues sí tenéis que entenderlos. O sea, Entonces, para eso no hace falta memorizarse de carrerilla la las definición del manual. páginas del manual, pero sí conocer un poco la terminología técnica, ¿vale? Que no os vayáis por las ramas, que no contéis las cosas así como muy abstractas, sino utilizando pues palabras técnicas de la asignatura. Bien, está Raquel con la mano levantada, menos mal que es virtual. No sé si quieres comentarnos algo, Raquel. Nada, gracias a ti, Antonio. Vale, sí, mi pregunta sería, ¿podéis aclarar los temas que entran en el examen? Porque durante el curso hemos tenido varias dudas los compañeros, porque había temas que no entraban en los controles, otros que sí, entonces si nos lo podéis dejar claro, así esos temas no nos los estudiamos. Vale, lo que entra en examen es lo que está en la guía docente. Fijaros la guía docente, ¿vale? No en el manual. En la guía docente pone estudiar el no sé qué, unidad 1, estudiar la unidad del manual, la 1, estudiar la manual, ¿vale? Pero ya llega un momento en que la 5 está bien, la 6, gestión del conocimiento, vosotros no la estudiáis, otros grados sí que la estudian, pero vosotros no, porque tenéis una asignatura que es gestión del conocimiento, ¿vale? Entonces, cuando lleguéis a la unidad, si vais a la guía docente, cuando ponga unidad 6, entonces no pone la unidad 6 del manual, pone otra unidad. Lo que tenéis que fijaros es en la guía docente, es muy importante, ¿vale? No estudiéis el manual, las 10 unidades del manual, porque no son las 10 unidades del manual, son los que pone la guía docente. No sé si te respondo. Sí, sí, con eso sí. Si ves el índice, Raquel, hay 9, la asignatura tiene 9 temas y el manual tiene 10 capítulos. Entonces sobra un capítulo, que es en concreto el 6. Vale, y luego otra cosa, comentáis que nos leamos los temas. Sí. Pero yo, por ejemplo, si me leo el tema luego me haces una pregunta de una red social, sí que sabría respondértela ahí con palabras técnicas, pero si me haces otra pregunta un poco más técnica, leyéndome el manual, no sé si te lo sabría responder con palabras técnicas. A lo mejor si me lo leo lo entiendo y te lo puedo explicar con mis palabras. Pero... A ver, lo que me refería con palabras técnicas es que no, o sea, si te pregunto qué es una red social, pues me hables de cosas que aparecen en el manual, ¿vale? A ver, ese justo es un ejemplo muy, muy amplio, pero bueno, pero me puedes hablar de que sí, pues, sobre la conectividad, que es una palabra técnica que aparece, sobre
si vertical, son horizontal. verticales, horizontales y qué te permiten hacer, ¿no? Pues algunas características Ocio, no de importantes, ocio. la binaridad, el tema de la identidad en la red. A ver, como os digo, para eso necesitaríais 3 páginas, ¿no? Para poder sintetizar una pregunta tan abierta. Entonces las preguntas son mucho más concretas, ¿vale? Pues si yo te pregunto qué es una red social horizontal, pues sí que tienes que ser capaz de describirme qué es una red social horizontal, ¿vale? Que es algo que aparece en el manual y bueno, pues aparecen palabras técnicas como, no sé, con palabras técnicas me refiero a la palabra usuario, pues, los tipos de redes, algún ejemplo, ¿no? De cuáles son las horizontales. Que no respondas como un niño que o sea, mis hijos saben lo que es Facebook y le pregunto qué son redes sociales y por ejemplo, Facebook. O sea, no es ese O sea, tipo de... no vale solo con eso, pero Facebook es una palabra que debería aparecer en esa descripción. Pero no vale con decir, pues es una cosa que vale para conectarse y mandar mensajes. Pues no sé si me entiendes, ¿no? O sea, que una cosa es que podéis explicaros con vuestras propias palabras, pero que hay que ser concreto y utilizar palabras que tienen que sonaros de haber, o sea, un lenguaje acorde al libro que os habéis leído. Vale. ¿Alguna pregunta más? Patricia pone que está escribiendo aquí en el chat. ¿Con los videoresúmenes de las unidades sería suficiente? Yo No, porque hay cosas que no están en los vídeos. O sea, es que los vídeos efectivamente son videoresúmenes, ¿no? Entonces, son resúmenes. Los resúmenes van a ir a centrarse en cosas, ¿cómo deciros? En los mínimos e imprescindibles. Pero es que tener en cuenta que eso es una hora si con una hora pretendéis, o sea, imagínate, en los vídeos no llegará ni a una hora de vídeo. Entonces, no. Piensa que las asignaturas están diseñadas, todas las asignaturas, para que duren 150 horas de estudio, de dedicación. Si fuera suficiente con una hora, mal habríamos hecho nuestro trabajo. Nada, gracias a ti, Patricia, por la pregunta. No sé, ¿alguna pregunta más? Sí, Raquel, adelante. Parece que se lo pregunto yo, pero otra de las dudas, es la primera vez que realizo un examen aquí en IEMA, entonces, en cuanto a las notas, ¿las colgáis pasado un periodo de tiempo estipulado o cómo funciona? Pues mira, las fecha. Actividades deberían estar ya. En unos días las tenéis todas, ¿vale? Porque todas las aulas se van a cerrar para entrega de actividades este domingo, ¿vale? Entonces, en cosa de unos días de la semana que viene, todos vais a saber cuál es vuestra nota provisional, que es ese mínimo para presentarse al examen. No sé si vas a decir algo, Lucas, que te... Es que no sé si pregunta por la nota del examen o la nota del aula. Pregunto por la del examen, sí. Vale, la del examen... Tenéis ahí en el calendario, si miráis el calendario, bueno, no sé si lo tienes tú a mano, Lucas. Sí, lo estoy viendo yo. A ver, el último examen es el día 6, ¿vale? El examen extraordinario. La publicación de notas es el 11, ¿vale? El lunes 11 se publicarán las notas. Como muy tarde, ¿vale? O sea, podéis ir recibiendo notas desde el mismo momento que hagáis el examen hasta el día 11 como muy tarde. Pero serían notas provisionales, ¿vale? Y hasta que no estén publicadas el día 11, ¿vale? Publicadas oficialmente, no son válidas. Y otra cosa, que ya os digo desde ya, siempre verificar la nota que os aparece en la secretaría virtual, no en el aula. No en el aula, ¿vale? Eso es. La nota del aula, yo a lo mejor os pongo un 7 y luego me equivoco y en el examen, o sea, cuando paso a secretaría virtual, os pongo un 3. Entonces, por favor, revisar esa nota porque tenemos un periodo de 1 año y pico, me parece que es, para poder cambiar esa nota.
Si por lo que sea esa nota no se cambia, se manda a la Comunidad de Madrid y es muy difícil cambiar esa nota. Un año y pico, no os fíes de esa fecha, realmente hay que hacerlo todos los años en un periodo concreto. Entonces, claro, hay un año y pico para los de febrero, pero hay mucho menos para los de septiembre. Entonces, Claro, septiembre hay menos, pues claro, hasta noviembre. Se mandan en noviembre o en diciembre a la Comunidad de Madrid. Entonces, esto es, Raquel comentaba que es la primera vez que va a hacer un examen, entonces, bueno, pues cada asignatura tiene su espacio en el aula virtual, pero luego tenéis vuestro espacio personal, ¿no? Vuestra secretaría virtual donde aparecen vuestros datos personales, el expediente. Nosotros ahí los profesores somos ajenos a esa parte. Lo que hacemos sí es cargar la nota, la publicación de la nota oficial. Entonces, como dice Lucas, cuando se publica el acta de la nota, aunque sea un acta provisional, es cuando os aparece en esa parte. Entonces, eso tiene que estar cargado el lunes 11 de febrero. ¿Vale? Entonces, eso, lo que se ha comentado Lucas, es súper importante porque, a ver, aquí todos somos humanos, podemos cometer nosotros errores o incluso puede haber algún error de cruce de información. A mí me ha pasado, de hecho me ha pasado de equivocarme una línea de nota, dos personas con casi el mismo apellido y cambiarle la nota. Digamos que por hacer la analogía al mundo presencial, esto sería como ir a ver la nota en el tablón de notas, ¿no? Entonces, a ti te han podido poner una nota ahí a bolígrafo en el examen y luego resulta que en el listado sales con una nota diferente. Entonces, esa es la forma de que vosotros veáis que realmente estáis bien calificados. Entonces, claro, aquí el problema es que se pueden dar situaciones que generan dudas. Por ejemplo, como veréis en el vídeo de presentación del examen, es necesario, esto que os cuento es para todas las asignaturas. Todas las asignaturas tienen un mínimo, ¿no? Tenéis que superar en evaluación continua para presentaros al examen presencial. Hasta que no superáis ese mínimo, no podéis presentaros al examen. Pero si por la razón que fuese, luego en el examen tenéis una calificación baja, sí, pero la media os da por encima del 5, en el aula virtual os va a aparecer una nota por encima del 5, pero en vuestro acta apareceréis como suspensos, porque es imprescindible aprobar el examen para que la media de la evaluación continua sea válida. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pues si suspendéis una asignatura, veréis que lo que aparece en el acta es la nota que habéis sacado en el examen, que es un suspenso, ¿vale? Solamente se os va a aplicar pues estos porcentajes, ¿no? Del 40% y 60% una vez que hayáis aprobado las dos partes. Entonces, superar ese mínimo para presentarse el examen implica que en la parte de evaluación continua tenéis un aprobado. Una vez que aprobéis el examen, con las dos partes aprobadas, matemáticamente tenéis un aprobado. Pero suceden ese tipo de casos, ya os digo, que a lo mejor una persona tiene un 9 en la evaluación continua, saca un 0,5, estoy poniendo unos casos un poco extravagantes, pero para que veáis el ejemplo, y claro, pues les saldrá una notaza en la nota media del aula virtual y sin embargo le saldrá una nota bajísima en el acta. Entonces, es por eso, ¿vale? Porque hay que aprobar el examen para aprobar la asignatura. Y respecto a lo de que es la primera vez que haces un examen en UDIMA, Raquel, pues mucho ánimo, veréis que no son, o sea, no os pongáis nerviosos, lo único que el contexto pues es acorde al entorno a distancia. O sea, vais a tener que hacer muchos exámenes probablemente el mismo día o el mismo fin de semana, sobre todo ir tranquilos, aseguraos que lleváis el material que cada profesor os deja llevar para cada asignatura, porque en cada asignatura, eso sí, tendréis una norma específica distinta, ¿no? O sea, nosotros en el examen de ATIC no podéis llevar ningún material de apoyo, o sea, vuestro bolígrafo, vuestras manos y vuestra cabecita para hacer el examen. Y sin embargo habrá otras asignaturas donde podréis llevar los libros o podréis llevar material de dibujo, ¿vale? Entonces, bueno, pues tened calculadora, en cuenta, la calculadora, entonces que no se os olvide, porque luego en el aula donde os examinéis, pues no tiene por qué haber ni siquiera compañeros de vuestra asignatura. Entonces a lo mejor se os olvida la calculadora y no la puede prestar nadie porque no hay nadie haciendo un examen en el que se pueda llevar calculadora, ¿vale? Entonces, bueno, pues tened ir tranquilos, pero preparad bien, ¿no? Esa asistencia al examen, que no os equivoquéis de hora, de sede, ¿vale? Preguntan que cuánto restan las preguntas también. Creo que recordar era 1/3 de lo que puntuaban, ¿no? Sí, déjame que lo voy a comprobar. Pero están puestos, pues como son 4 opciones, la penalización es 1/3, creo, de la pregunta. 1/3, no sé si es un 1/3 o el 50% de la pregunta. Déjame que lo compruebe. Que ya son tantas asignaturas que me baila un poco la información.
Sí, son multirespuesta. Una única respuesta válida. Sí, efectivamente es un tercio. O sea, Un tercio. son... el tipo test, la parte de test son 3 puntos y la parte de preguntas un poco más de desarrollar son 7, ¿vale? Entonces cada pregunta del tipo test vale 0,3, entonces un tercio, cada respuesta incorrecta resta 0,1. Vale. Solo una válida, sí, solo una válida. No hay varias, no puede haber, Eso es. no es que pueda haber varias válidas. No, porque entonces no descontaría igual. En ese caso. Vale, no arriesguéis mucho en el tipo test, a no ser que estéis dudosos a lo mejor entre dos, pero si estáis dudosos entre todas, intentad no responder. ¿Vale? Sí, porque al final son puntos que perdéis. Para que no tengáis negativos en el tipo test. ¿Vale? Es importante. No sé si hay alguna duda más. Es que yo tengo otra sesión, Isaac. Sí, yo también. Entonces, si no tenéis más dudas, yo creo que lo podemos dejar aquí y, bueno, de todas formas, la aula virtual sigue funcionando y seguimos aquí hasta el día del examen. O sea que cualquier cosa que necesitéis, que queréis preguntarnos, bueno, pues por supuesto, como sois tantos además, lo más interesante es que lo hagáis a través del foro de tutorías y así Sí. hay de una sola respuesta, pues os respondemos a todos. Así que nada, por mi parte nada más. Mucho ánimo, no solo con esta asignatura, sino también Suerte. con el resto y que se os dé muy bien todo. Vale, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por estar aquí conectados. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.